¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Hoy día vamos a conversar sobre un evento que hubo hace unos poquitos días. Fundación Futuro y Fundación Amamás organizaron en una alianza estratégica un destacado encuentro que reunió a 11 organizaciones comprometidas con la comunidad educativa, un destacado encuentro en que reunió a 11 organizadores enfocados en iniciativas para promover el bienestar docente. Se presentaron los resultados del barómetro socioemocional para funcionarios escolares. ¿Qué es un barómetro socioemocional? ¿Qué validez y confiabilidad tiene? ¿Quiénes son ellas? ¿A mamás? Vamos a conversar con Alejandra Buceto Bianco, ya antigua amiga nuestra, fundadora y directora ejecutiva. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, un gusto que nos hayas recibido. Hola, perdón. Hola Miriam, buen día. Sí, un gusto. Encantada de estar aquí contigo hoy día. Qué bueno, oye, para nosotros también. Y también conversaremos con Claudia Larroulet, coordinadora general de mediciones, ambas de la Fundación Amamás. ¿Cómo están ustedes, chicas? Un gusto de recibirlas. Buen día. Buen día, un gusto también para nosotros estar aquí con ustedes y poder contarles de lo que hacemos. Oye, sí, partamos con, a ver, Alejandra, ¿nos puedes contar un poquito de qué se trata la fundación, así como a grandes rasgos, para ir sabiendo un poquito de ustedes? Por supuesto, la Fundación Ama Más, llevamos 4 años, nos dedicamos al aprendizaje socioemocional, pero no cualquier cosa. Nosotros transformamos el aprendizaje socioemocional y tenemos dos ejes principales, que uno es el bienestar docente, porque es la base para el aprendizaje. Ellos son el pilar de la educación y a veces están muy invisibilizados. Y el otro eje que tenemos es el trabajo con las familias, que también es un pilar muy importante y hay evidencia que los aprendizajes logran niveles, no sé si supremos es la palabra, pero muy buenos niveles, logra un salto significativo cuando hay un buen y adecuado involucramiento con la familia para el proceso educativo de los niños. Oye, Así Alejandra, que, siempre se ha hablado de que, claro, la familia es fundamental, ¿no es cierto?, para tener un buen desarrollo socioemocional y por lo tanto también tener un buen desempeño docente, en el colegio, digamos. Pero es poco lo que se habla del bienestar docente. Cuéntame un poquito de qué se trata esto de la... eh, eh, del eh, barómetro. de la parte socioemocional. ¿Cómo es? ¿Qué es ACE? Muy bien, sí, sí. ACE es aprendizaje socioemocional y efectivamente es lo que se refiere al tipo de aprendizaje que nos permite desarrollarnos nosotros como personas y también en la sociedad. Entonces son esas habilidades, esas competencias que nos permiten conocernos mejor, gestionarnos mejor, relacionarnos mejor con otros y cuidar nuestra comunidad y aportar a nuestra comunidad. Son todas esas competencias como la autoconciencia, la regulación, la determinación, el ponerse metas, gestionar las metas, la toma de decisiones, el autocuidado, bueno, un montón, son un montón de competencias que hemos visto y se mencionan permanentemente que son las habilidades del siglo XXI. Obviamente hay otras también, está la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, el liderazgo, hay un montón de competencias. Y nosotros hemos partido midiendo y mirando las iniciales, que son las competencias intrapersonales. Ahí la Claudia después nos puede contar un poco más en detalle de eso. Pero porque todas estas competencias se van vinculando unas con otras. Es una especie de espiral ascendente que se van envolviendo y entonces no sacamos nada con mirar hoy si tomamos decisiones responsables, si ni siquiera hemos mirado cuánto nos conocemos, cuánto nos gestionamos, cuánto nos amamos, nuestra capacidad de gestionar nuestras vidas, de regular nuestras emociones, de tener conductas apropiadas en sociedad. Eso es como lo básico. Entonces hemos partido nuestro barómetro con esas dimensiones y estamos midiendo al interior de las escuelas, perdón, al interior de las escuelas estamos midiendo a los docentes, a los funcionarios, también a los estudiantes, también a las familias, pero como tú muy bien dices, estamos poniendo el foco con mucho énfasis en los docentes porque su bienestar es fundamental.
Y estas competencias permiten un mejor bienestar. O sea, no solo son competencias que van a permitir que los estudiantes aprendan más, que eso evidentemente también, ¿no es cierto? Un profesor regulado, un profesor motivado, va a permitir, va a generar un ambiente favorable para el aprendizaje de los estudiantes, y eso es fundamental, pero además su propio bienestar. O sea, esas competencias van a favorecer su propio bienestar. Oye, vamos a dejar un ratito que Alejandra se desatore y tome agüita y vamos a conversar ahora con Claudia. Claudia, cuéntanos cómo ustedes seleccionaron a los colegios, porque no todas las vivencias son iguales, no todas las características de los colegios, ni tampoco, por supuesto, de los docentes son parecidas. ¿Cómo seleccionaron ustedes a los establecimientos que midieron? Bueno, esto como en realidad era una convocatoria abierta. Lo que nosotros buscábamos era tener una muestra que fuera representativa de la realidad nacional. Por lo tanto, hicimos una convocatoria abierta a la cual postularon muchísimas comunidades y finalmente fueron 17 los establecimientos que participaron. De esos 17, 12% eran privados, 47% públicos y 47% subvencionados. Y eso nos dio una muestra total de 666 respuestas, de las cuales tenemos docentes, equipos de apoyo, otras funciones como las administrativas, ¿no es cierto?, el equipo directivo. Oye, Y Claudita, perdona que te sí, interrumpa. Cuéntame, ¿esas 17 establecimientos fueron todos de la región metropolitana o a lo largo de Chile? no todos de la región metropolitana. Eran 8 de la región metropolitana y los otros de distintas comunas y regiones del país. No están representadas todas las regiones del país, pero muchas, una gran mayoría. Y también tenemos urbanos y rurales, porque queríamos que también estuviera representado el mundo rural en esta muestra. Perfecto, sí, porque en realidad las realidades son tan diferentes entre una y otra. Vamos entonces un poquito desglosando, ¿qué te parece? Las condiciones de trabajo que encontraron ustedes en estos 17 establecimientos que fueron catastrados. Ujú. Mira, lo que nosotros les preguntamos esta es una encuesta de autorreporte, ¿ya? En una escala de 1 a 5, las personas responden en 3 temas diferentes. Uno es el bienestar, otro es el ambiente de trabajo y el otro son estas competencias que hablaba Alejandra, que son las competencias intrapersonales, ¿ya? Nosotros en realidad en este instrumento no les preguntamos, por ejemplo, cómo es su contrato de trabajo o cosas de ese tipo, sino estas 3 áreas divididas en dimensiones. Entonces, dentro del bienestar, por ejemplo, les preguntamos sobre el bienestar subjetivo y el involucramiento con el trabajo. Dentro de las competencias les preguntamos sobre su regulación emocional, sobre su autoconciencia y sobre la autoeficacia docente, que esa solamente la contestaron las personas que son docentes en aula. Y dentro del ambiente, nosotros les preguntamos en realidad respecto a los vínculos en la escuela, que contemplan también lo que es el sentido de pertenencia, y su percepción de la autonomía que tienen para ejercer sus labores en la escuela. Esas fueron las dimensiones que nosotros les preguntamos y todas ellas fueron seleccionadas en base a nuestro marco teórico y porque tienen un sustento detrás de por qué son importantes, ¿no es cierto?, para el desarrollo finalmente de nuestros estudiantes, pero también para el bienestar de las personas que están trabajando. Oye, ¿y los resultados ustedes cómo los manejaron? Porque una cosa es que tú me digas, por ejemplo, no sé, un 20% dijo que, etcétera, etcétera, pero que además tengas los resultados como por separado. Por ejemplo, te digo, los rurales, por ejemplo, tienen mayor problemas con X resultado. Cuéntame así, general, ¿cómo fue? Ujú. Sí, bueno, la verdad que nosotros en este trabajo, justamente la gracia que tiene es que podemos hacer esas distinciones y ver dónde hay diferencias y dónde hay cosas que atender de manera diferente, porque también hay cosas que atender de manera global, ¿no es cierto? Entonces, algunas de las cosas que vimos ahí, por ejemplo, que nos llamaron la atención, fue dentro del bienestar subjetivo, por ejemplo, vimos que lo que se refiere al bienestar general tiene niveles más altos. En cambio, lo que se refiere como a los estados actuales de ánimo y de energía, tiene niveles más medios.
¿ya? Y si vemos dentro de los tipos, por ejemplo, de establecimientos, vimos que los establecimientos de particulares subvencionados tenían más alto porcentaje de personas que manifestaban estar en niveles bajos. Ya, oye, ustedes después piensan, trabajan, elucubran un poquito sobre por qué de esos resultados a lo mejor son, estoy inventando, a lo mejor son más mal pagados, tienen una carga horaria muy grande. Ustedes descubren por ese lado como por qué eso, ¿no? Bueno, esa ya serían hipótesis, ¿no es cierto? Que habría que ahí Claro, analizar y conocer en detalle más cada comunidad. sí, sí. Lo que sí permite el instrumento más bien es ver qué cosas tú podrías trabajar o hacer para mejorar aquellas cosas que están descendidas y también resaltar aquellas que son fortaleza. Por ejemplo, una cosa muy importante que vimos en los resultados fue que, y eso fue transversal, el valor que dan las personas o la importancia que le reconocen a su trabajo. Ellos sí sienten que su trabajo es muy importante. Y eso es, en el fondo, al final nos habla, ¿no es cierto?, de una vocación que hay detrás y que sí sienten que esa vocación es importante. Y eso es muy, muy valorado y muy importante tanto para el bienestar como para todo lo que son las políticas, ¿no es cierto?, que se pueden hacer con este grupo de educadores. Oye, eso es fundamental en realidad porque siempre se ha dicho, no sé si, por ejemplo, que hay muchos profesores que son profes o son docentes en general porque no tuvieron otra posibilidad. Eso se ha dicho siempre, ¿no es cierto? Incluso hay temas ahí con el tema de cuánto se les exige para entrar, por ejemplo, a una carrera universitaria, el tema de las becas. Hace muy poquito tenemos un tema ahí con la beca vocación profesor, que no se ha podido, no ha podido entrar bien, digamos, y se pierden muchos cupos todos los años. Eh, Así que ustedes descubrieron ahí que en general, ya sean los subvencionados, en los pagados, en los municipales, etcétera, todos muestran un gran compromiso, ¿no? Sí, perdón, hicimos un paso de micrófono. Sí, miran, fíjate que eso ha sido algo muy bonito de ver. Y no solo, y lo podemos constatar también con nuestras intervenciones. Nosotros hemos trabajado con más de 100 colegios a lo largo de estos años y nos ha tocado ver eso, que los profesores están muy enamorados de su vocación y de los estudiantes. Les duele, les enamora el poder sacar adelante a cada uno de sus estudiantes. Lo que pasa es que no siempre tienen las competencias, no siempre tienen las capacidades para hacerlo. Y eso es justamente uno de los elementos que nosotros queremos levantar, el cómo poder generar un cambio a nivel de malla curricular en la universidad, en los centros de estudios terciarios, para que los profesores lleguen con mejores competencias. Porque hoy día están haciendo lo que pueden, de verdad dan el todo por el todo, todo lo que pueden, pero no tienen algunas competencias. Y justamente lo que decía Claudia, que el bienestar, una de las subdimensiones que medimos en el bienestar es la gestión como del estrés, la gestión del estrés que es actual, es hoy, no es el estrés en general, sino que es hoy, cuán cansado estoy, o cuán estresado estoy, cuán demandado estoy y cómo gestiono eso. Esa dimensión del bienestar sale muy baja, sale muy mala. Y eso es porque no tienen estrategias o no tienen el tiempo. También la organización no les brinda espacios en general, no les brinda los espacios de recuperación, los espacios de contención. Y también ahí sale un desafío colectivo, un desafío de toda la comunidad de ser más compasivos y de valorar más el trabajo docente. Somos súper exigentes con los docentes, somos, por decirlo, rudos con los docentes, no les permitimos ni una lágrima y de verdad que se las llevan muy difícil. O sea, salas de 40, a veces hasta 48, horarios inflexibles, porque los niños llegan y están, y se van a la misma hora todos los días. Entonces son horarios inflexibles, con todo tipo de condiciones, esperamos que el docente esté ahí y está bien, pero justamente eso debiéramos ser más agradecidos, valorarlos más, darle un reconocimiento. Si le subimos el sueldo sería fantástico, pero creo de verdad que no solo pasa por eso, creo que pasa por un tema de valoración de la sociedad, de que todos y cada uno de nosotros como sociedad sepamos, creamos y digamos y en verdad lo pensemos y lo sintamos que son el pilar de la sociedad, son un pilar fundamental de nuestra sociedad. Oye, me gustaría preguntarles a ambas,
a lo mejor ustedes han hecho este tipo de mediciones antes, ¿no? Otros años me refiero. O han estado en contacto, tú dices que han estado, han trabajado con más de 100 colegios en en estos 4 años en los que están funcionando. ¿Esto ha ido cambiando, ha ido empeorando, ha ido mejorando? ¿Se notó mucho el tema del estallido social y de la pandemia? Hoy día estamos más estresados que antes, hay menos valoración. Así son todas estas preguntas. ¿Con quién parto? O sea, me encantaría responder esas preguntas. Yo creo que todo el mundo quiere esa respuesta. Pero desde lo que nosotros hemos visto, que no conocemos el total de las escuelas, pero de lo que nosotros hemos visto, el efecto pandemia tiene varios matices, tiene varias aristas. Yo soy una hincha de darle gracias a la pandemia, independiente de la dureza y del dolor que generó y de las pérdidas innumerables, o sea, eso terrible. Pero yo le doy gracias a la pandemia porque mostró esto, mostró el trabajo docente, mostró lo difícil del bienestar docente que antes era absolutamente invisible. Era como, ay, bueno, ya da lo mismo, ay, bueno, que se las arreglen, bueno, que hagan lo que puedan. Y ahora los vimos en pantalla, los vimos en las magias que hacían, cómo se reinventaban permanentemente, la creatividad que usaron, todos los recursos que pudieron y toda la comunidad que se generó de apoyo, porque unos inventaban otras cosas, maravilloso. Entonces creo que la pandemia permitió visibilizar la importancia de cuidar a los docentes y además de cuidar también el bienestar de los estudiantes, que eso también estaba invisible. Los estudiantes solo iban a aprender y que aprendieran como si fueran máquinas, pero somos personas. Entonces las personas sentimos, tenemos necesidad y tienen que ser atendidas. No es un centro social, no es así, para hacernos así, quedarnos sobando el lomo toda la tarde, obvio que no, tenemos que aprender. Pero es muy importante contenernos y mirarnos como personas. Entonces, la pandemia en ese sentido generó eso. Y el impacto de la pandemia fue importante. Yo creo que fue más fuerte en los estudiantes, o sea, por lo que hemos visto, fue más fuerte en los estudiantes porque ellos tienen menos recursos, el aislamiento social generó en ellos una pérdida mayor de competencias de vinculación, de regulación, por el mismo aislamiento. Entonces, la vuelta a la escuela fue muy difícil porque tuvieron que volver a comportarse en sociedad, en comunidad, volver a trabajar en equipo y fueron, bueno, no solo eso, sino que muchas otras cosas. Entonces para ellos fue mucho más difícil, por decirlo así, o todavía estamos conteniendo y levantando esas competencias que se vieron descendidas y o no se trabajaron durante ese tiempo, porque estábamos en aislamiento. Ahora, si otra pregunta que lo quiero retener, ¿la vocación se ha cambiado? No, yo creo que no, yo creo que el docente es un No, motivado. me refiero más bien a si ha variado en el sentido de que a lo mejor tienen menos posibilidades ahora o más posibilidades ahora, ya sea tecnológicas, ya sea creativas. Ahora, tú decías que durante la pandemia, y agradeces a la pandemia en ese sentido, que mostró toda la creatividad que tenían, pero no siempre fue así. Hubo muchos profesores que decían, yo no sé manejar Zoom, yo no sé manejar una plataforma electrónica, no sé tampoco manejar una cámara, ¿cómo puedo hacer clase? ¿No? Entonces, ahí también hubo un tema de que estaban un poquito alejados de la realidad contemporánea, digamos, ¿no? Un poco lo que nos está pasando hoy día, una con los celulares y otra con la inteligencia artificial. A ver, ¿qué pasa ahí? ¿Te fijas que yo no sé si es capacitación o no? A eso me refiero. ¿Se han ido poniendo las pilas a partir de los cambios tan grandes tecnológicos que han habido? Yo creo que esas como quejas que tú mencionas, que son absolutamente reales, yo creo que es lo que nos pasa a todos los seres humanos de la resistencia al cambio, ¿no es cierto? Tenemos cierta forma de hacer las cosas y cuando se nos obliga o se nos pide que hagamos un cambio, hay una resistencia natural. Nosotros hemos visto, no lo hemos medido, pero hemos visto en el grupo docente mayor resistencia al cambio. Hay menos flexibilidad en comparación a otros rubros, así lo vemos nosotros. Y creo que eso también es un elemento que debieran considerar las universidades en su proceso de formación.
tal vez podríamos incluir, Claudia, esta dimensión de la flexibilidad para poder ser un aporte con datos realmente duros ahí sobre el tema. Porque también pasa que la vida escolar es cambio, es permanentemente cambio. Se dice muchas veces que los docentes o en la comunidad entera, los directivos también, o sea, están siempre apagando incendios, ¿no es cierto? Entonces, si tu vida es apagar incendios, significa que tu vida es cambio, que siempre hay imprevistos, y por lo tanto debieras estar preparado para eso. No debiera ser suponer que un día escolar va a ser perfecto según lo planificaste, porque eso nunca ocurre. Entonces, si nunca ocurre, debieran ser planificaciones flexibles, con plan A, plan B, o sea, debiera haber algo que permita una adaptación ágil. Y eso genera menos estrés. Bueno, precisamente eso es lo que quería comentarte, porque, a ver, en general, en todas las oficinas, empresas, etcétera, siempre la gente está como apagando el incendio del momento, ¿no? Tapando por aquí, tapando por allá, etcétera, y no hay nadie que planifique, que esté mirando un poquito más adelante. Así que sospecho que el estudio de ustedes es un buen parámetro para mostrarlo a las autoridades, a las universidades, a la gente que prepara, ¿no? A los futuros docentes, para que tengan un llamado de atención en ese sentido. Y ahí me gustaría preguntarle a Claudia, ¿qué otra cosa vieron ustedes así que les haya llamado la atención? Ya me mencionaste una, pero debe haber habido muchas más, ¿no es cierto? Sí, mira, quisiera como retomar un poco un punto de lo que estamos hablando en el sentido de que quizás muchas veces cuando hemos querido hacer cambios en educación, nos enfocamos solamente en lo que necesitamos que aprendan, por ejemplo, los estudiantes de manera diferente o que se le entregue, pero nos olvidamos de que para eso tenemos que primero entregar esas mismas competencias, desarrollo, ayuda con esas habilidades, ¿no es cierto? Justamente a quienes están con los estudiantes en las comunidades. Y eso es un poco también lo que nosotros queremos mostrar con nuestros datos, ¿no es cierto? Mostrar dónde están esas necesidades y dónde hay cosas que se pueden hacer a nivel de la preparación de los docentes, por ejemplo, y a nivel de las mismas comunidades también, porque hay muchas cosas que la misma comunidad puede hacer para fortalecer a sus docentes. Entonces, por ejemplo, una cosa que también nos llamó la atención fue en algunas dimensiones habían unas diferencias importantes entre, por ejemplo, los colegios públicos urbanos y los colegios públicos rurales. Por ejemplo, en los temas de vínculo, ¿ya? Que en vínculo en la escuela nosotros estamos, ¿no es cierto?, midiendo este sentido de pertenencia, este vínculo, conexión y yo sentirme valorado y que puedo aportar a mi lugar de trabajo. Y ahí veíamos que en los colegios públicos urbanos tienen mayores porcentajes en los niveles bajos. En general están mejor los públicos rurales, ¿ya? Y otra de las cosas que nos llamó la atención, y esto ya a nivel general, es todo el tema del abordaje con las familias, justamente lo que comentaba antes Alejandra. Y esto no solo sale por un lado en la dimensión de vínculo, porque les preguntamos también sobre el vínculo y la conexión con las familias con las que les toca trabajar, y es justamente lo más descendido de esa dimensión. Y también les preguntamos en la autoeficacia cómo se sienten ellos de preparados para involucrar a las familias en el aprendizaje de sus estudiantes, y justamente también es lo más bajo. Entonces vemos que ahí hay un desafío grande para las comunidades, pero también a nivel de políticas públicas, también a nivel de la preparación de los docentes, justamente de cómo involucrar a las familias. Quizás también es algo que se ha visibilizado después de la pandemia, ¿no es cierto? Esa necesidad de involucrar a las familias en el aprendizaje, pero también de que no sabemos cómo hacerlo y que va mucho más allá de que participen en algo o no, o de ofrecerles un espacio para que vayan a ver a sus hijos haciendo un encuentro o una entrega de notas, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un desafío grande que sale muy claramente en el estudio. Oye, yo me imagino que ese tema de involucrar a las familias, resulta ser lo más difícil al final, ¿no? Porque o no tienen tiempo, porque trabajan, porque hoy otra vez el colegio hace una cuestión. A mí me pasaba, perdón, que pongo un ejemplo personal, pero a mí me pasaba mucho que los colegios hacían muchos eventos a una hora en que yo no podía asistir. No, era a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana yo estaba Claro. trabajando. Era imposible, de repente a lo mejor me podía escapar por un momento, o hacía almuerzo, o hacía desayunos, hacía mucho ese tipo de cosas, a los cuales yo no podía ir nunca. Entonces siempre mi hija fue la sola, nunca iba nadie porque no podía nomás. Mi marido tampoco podía ir, o sea, entonces,
cómo hacer esto, cómo ir aprendiendo, digamos, de involucrar y aprovechando, insisto en lo mismo, aprovechando la tecnología de hoy, ¿no? A lo mejor esto de involucrar a las familias. Pero antes de que terminemos, porque se nos acaba el tiempo, me gustaría hacerles la pregunta que yo sé que no está a lo mejor dentro de lo que ustedes hicieron, de esta medición que ustedes hicieron, pero ¿cómo hacer para que los niños vuelvan a los colegios? Porque la deserción escolar es mayúscula en este momento, después de la pandemia. Hubo muchos, gran cantidad de niños que no volvieron, lo cual no solamente va en detrimento de su aprendizaje, sino que también de la escuela, porque muchas escuelas les pagan por matrícula efectivamente que asisten, ¿no? Cuéntenme un poquito qué idea tienen ustedes, cómo hacer eso para que vuelvan los chicos. No sé quién quiere partir, Claudia o Sí. Alejandra. Cortito porque se Bueno, nos quizás, termina el tiempo. ya, bien cortito. Una cosa importante, yo creo, es justamente la motivación que hay detrás de esos estudiantes para asistir a clase y también de las familias, ¿no es cierto?, para motivar justamente a los estudiantes. Y por esa razón que nosotros medimos, por ejemplo, la percepción de autonomía, el vínculo, porque sabemos que cuando esas cosas están bien, los niños van a tener una motivación más autónoma para estar en el colegio. Entonces creemos que ahí hay algo que quizás nos olvidamos a veces, nos quedamos solo como con el refuerzo positivo o negativo, ¿no es cierto?, para asegurar que los niños vayan a clase. Nos olvidamos de esa motivación más interna y autónoma que tenemos que construir para que nuestros niños vayan a clase. Y ahí un punto importante justamente es el involucramiento también de las familias, cómo involucramos a las familias para que se sientan parte, para que entiendan el valor y para que ellos estén motivados autónomamente con que su hijo efectivamente esté en la escuela. No sé si Perfecto. Alejandra quiere agregar Oye, me algo. gustaría que Alejandra además me contestara, porque yo creo que la respuesta de Claudia fue impecable. Me gustaría que Alejandra nos dijera un poco para cerrar el tema, por qué es importante el bienestar docente. Mm, el bienestar docente, bueno, yo además quería contarte que nos vamos a tener que juntar próximamente porque queremos después compartir contigo y con toda tu comunidad, con toda esta preciosa gente, los resultados de el barómetro de estudiantes, que también hicimos el mismo proceso que hicimos con los funcionarios, pero está en proceso de análisis todavía. Y después, más adelante, vamos a poder tener esta misma conversación respecto a las familias, porque también estamos midiendo en este momento el trabajo de la familia. Entonces creo que ahí vamos a poder completar, Miriam, las distintas visiones y poder dar más respuestas más cercanas, certeras a todas estas interrogantes que tenemos. El bienestar docente, ¿por qué es importante? Porque son personas, porque son personas y merecen todo el respeto, el amor y la consideración. Eso es lo primero. Para nosotros de verdad es genuina la preocupación. Y en segundo lugar, en un ambiente escolar, ¿por qué es importante el bienestar docente? Porque no puede pasar, no puede ocurrir un buen aprendizaje, un buen ambiente de aprendizaje si los docentes no están con un buen bienestar. Así Buenísimo, muchas gracias chicas por haber estado hoy día con nosotros. Claro que sí, lo encuentro impecable que hayan visto las tres dimensiones, ¿no es cierto? A pesar de que falta tiempo todavía, pero obviamente nos vamos a juntar más adelante para ver el tema de cómo, también nos faltó el tema de ver cómo esto se traduce en políticas públicas, cómo tienen ustedes el contacto, digamos, con quienes toman las decisiones, las autoridades que toman las decisiones, no solamente a nivel escolar, sino que a nivel ministerial. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Un encanto, Gracias. Gracias. Le damos las gracias a Alejandra Buceta, fundadora y directora ejecutiva, y Claudia Larroulet, coordinadora general de mediciones de AMAMAS, de la Fundación AMAMAS. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.